Si estás buscando revertir la diabetes, tienes que saber esto. La mayoría de las personas revierte, pero a los 3 o 6 meses el azúcar vuelve a subir. Esto ocurre porque no tienen un plan integral desde el inicio. Es decir, los únicos cambios que hacen es alimentación, ayuno intermitente, y eso no es suficiente para equilibrar tu metabolismo. El problema no es que lo reviertas. El 90% de las personas con diabetes tipo 2 revierte la diabetes. El problema es mantener esa remisión a largo plazo. Así que en este video te voy a dar una perspectiva de cómo lo hacemos nosotros en la Academia Sugar Care para que las personas, una vez que reviertan, mantengan esa remisión a largo plazo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Para más información acerca de nuestro programa, puedes mandar un mensaje al WhatsApp que te dejo en pantalla. Únicamente escanea el código QR o te dejo en la descripción de este video el enlace para que te comuniques directamente con nosotros. Porque trabajamos con un plan integral: alimentación, ayuno, microbiota, cortisol, mentalidad, estudios de laboratorio, ajuste de medicamentos. Porque honestamente, tú lo sabes, la diabetes tipo 2 es una enfermedad multifactorial, intervienen varios factores, por lo tanto el tratamiento no puede incluir un solo factor, tiene que incluir varios elementos. Tu metabolismo prácticamente son todas las reacciones que ocurren en tu cuerpo. El metabolismo está muy ligado a la forma en la cual tu cuerpo maneja, distribuye o almacena la energía, el cual está muy ligado a la comida, por supuesto, pero te la voy a poner más sencillo. El azúcar puede estar alta por dos elementos. Uno, la comida, le estás metiendo mucha azúcar, eso es fácil de entender, pero ahí te va el conflicto. Tu azúcar puede estar alta porque tu cuerpo la produce en exceso. O sea, esa azúcar alta no tiene nada que ver con lo que tú comes, y ambas vías te pueden llevar a tener una diabetes tipo 2. De hecho, hay personas que tienen los dos problemas al mismo tiempo y tienen un metabolismo caótico. ¿Qué hace que tu cuerpo produzca azúcar en exceso? Problemas de sueño, estrés, microbiota, problemas con tu composición corporal, falta de micronutrientes, los mismos medicamentos que tomas o los mismos suplementos que tomas, y en un sentido más profundo, creer que tú tienes diabetes y preocuparte en exceso por tu nivel de glucosa. Te lo pongo de una forma muy fácil de entender. Hay personas que tienen azúcar en 100, 110, 120, pero el día que yo les recomiendo dejarse de medir el azúcar, disfrutar la vida, el azúcar les baja por debajo de 100. El cambio que hicieron no es con la comida, porque siguen comiendo igual. Tampoco es con el ayuno, porque siguen haciendo las mismas horas de ayuno. El cambio es de pasar a preguntarse, doctor, ¿qué hago?, a comenzar a reflexionar. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo quiero vivir? Es una perspectiva diferente que aquí en la Academia Sugar Care trabajamos con las personas. Porque el día que tú hagas eso, ya no vas a estar en dieta, ya no vas a forzar el ayuno, ya no vas a hacer el ejercicio porque tienes que hacerlo. Te va a salir con naturalidad comer de esta forma. El ayuno, pues ya ni siquiera le llamarías ayuno porque es parte de tu rutina. Ni el ejercicio, ni la caminada, porque es lo que tú haces todos los días. Comienzas a incrustar estos cambios de hábitos en tu nueva versión, en tu nueva identidad. Y ahí está la clave para mantener la remisión a largo plazo. Si tú ahorita estás cambiando la dieta y lo ves como un sacrificio, no lo vas a revertir. A lo mejor si bajas el azúcar, pero después te va a volver a subir, porque tus viejas creencias, tus hábitos, tus patrones te van a jalar. El día que hagas la transformación profunda, ya no vas a tener esas fuerzas que te jalen a ser como tú eras antes. De esa forma logras equilibrar tu metabolismo. Por un lado, dejas de meterle más azúcar al cuerpo y haces que tu cuerpo le elimine a través del ayuno intermitente, pero por otro lado, comienzas a equilibrar tu metabolismo para que tu cuerpo no produzca esa azúcar en exceso. Antes yo pensaba que el primer cambio que tenían que hacer las personas para revertir la diabetes era la alimentación. Después pensé que era el ayuno, pero grande error. El primer cambio que tienes que hacer es un cambio de mentalidad, porque al final de cuentas eres el resultado de tus pensamientos. Donde colocas la mira, ahí vas a colocar tu resultado. Y eso es algo que también trabajamos en nuestro programa para que reprogrames tu mente y escribas una nueva versión de ti y los cambios te salgan de forma natural. Y esto lo comienzas a hacer desde el día 1, porque muchas personas te van a decir, el día que reviertas, ahí hacemos los cambios. No, desde el día 1 comienzas tu plan para mantener la remisión a largo plazo. Así que recuerda, tienes que lograr dos cosas: eliminar el exceso de glucosa de tu cuerpo
y eso es bien sencillo con un plan de alimentación. Y el número 2, ahí es donde viene el problema, hacer que tu cuerpo no produzca el azúcar en exceso. Si tu plan incluye únicamente cambios de alimentación, te faltan otros elementos, que es lo que trabajamos nosotros en la Academia Sugar Care, y te das cuenta porque las personas cambian no solo con ellos mismos, cambian con su familia, cambian en su trabajo, cambian la forma en la que viven. Porque al menos yo pienso esto, no te sirve de nada bajar tu azúcar, quitar medicamentos, si al final de cuentas vives con el pendiente y la preocupación y checarte el azúcar todos los días porque sigues pensando que tienes diabetes. Volvemos al punto, se tiene que hacer un trabajo en tu mentalidad, en tu identidad, para que elimines esas cadenas que te mantienen atado. Y esas cadenas están aquí.